Título 2. Medidas para la igualdad real y efectiva de las personas trans. Capítulo 1. Rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y adecuación documental. Artículo 38. Legitimación. 1. Toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años podrá solicitar por sí misma ante el registro civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo. 2. Las personas menores de 16 años y mayores de 14 podrán presentar la solicitud por sí mismas, asistidas en el procedimiento por sus representantes legales. En el supuesto de desacuerdo de las personas progenitoras o representantes legales entre sí o con la persona menor de edad, se procederá al nombramiento de un defensor judicial de conformidad con lo previsto en los artículos 235 y 236 del Código Civil. 3. Las personas con discapacidad podrán solicitar, con las medidas de apoyo que en su caso precisen, la rectificación registral de la mención relativa al sexo. 4. Las personas menores de 14 años y mayores de 12 podrán solicitar la autorización judicial para la modificación de la mención registral del sexo en los términos del capítulo 1 bis del título 2 de la Ley 15/2015 de 2 de julio de jurisdicción voluntaria. Artículo 39. Procedimiento para la rectificación registral de la mención relativa al sexo. 1. La rectificación de la mención registral del sexo se tramitará y acordará con sujeción a las disposiciones de esta ley y de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora del registro civil para los procedimientos registrales. 2. La solicitud de iniciación del procedimiento para la rectificación registral de la mención relativa al sexo podrá presentarse por la persona legitimada ante la persona encargada de cualquier oficina del registro civil. 3. El ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo en ningún caso podrá estar condicionada a la previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole. 4. Recibida la solicitud, se citará a la persona legitimada para que comparezca, asistida por sus representantes legales, en el supuesto del artículo 38.2. En dicha comparecencia, la persona encargada del registro civil recogerá su manifestación de disconformidad con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento y su solicitud de que, en consecuencia, se proceda a la correspondiente rectificación. En la comparecencia se deberá incluir la elección de un nuevo nombre propio, salvo cuando la persona quiera conservar el que ostente y ello sea conforme a los principios de libre elección del nombre propio previstos en la normativa reguladora del registro civil. En esta comparecencia también podrá incluir la petición de traslado total del folio registral cuando su inscripción de nacimiento le sea aplicable la ley de 8 de junio de 1957 sobre el registro civil. 5. En esta comparecencia inicial, la persona encargada del registro civil informará a la persona solicitante de las consecuencias jurídicas de la rectificación pretendida, incluido el régimen de reversión, así como de las medidas de asistencia e información que estén a disposición de la persona solicitante a lo largo del procedimiento de rectificación registral en los ámbitos sanitario, social, laboral, educativo y administrativo, incluyendo medidas de protección contra la discriminación, promoción del respeto y fomento de la igualdad de trato. Igualmente, pondrá en conocimiento de la persona legitimada la existencia de asociaciones y otras organizaciones de protección de los derechos en este ámbito a las que puede acudir. 6. De tratarse de personas menores de 18 años y mayores de 14, todos los intervenientes en el procedimiento tendrán en consideración en todo momento el interés superior de la persona menor, a quien se dará audiencia en los casos del artículo 38.2. La persona encargada del registro civil le facilitará la información sobre las consecuencias jurídicas de la rectificación solicitada y toda la información complementaria que proceda en un lenguaje claro, accesible y adaptado a sus necesidades. 7. Tras la información facilitada por la persona encargada del registro civil, la persona legitimada suscribirá, de estar conforme, la comparecencia inicial reiterando su petición de rectificación registral del sexo mencionado en su inscripción de nacimiento.
8. En el plazo máximo de 3 meses desde la comparecencia inicial, reiterando la solicitud de rectificación inicial, la persona encargada del registro civil deberá citar a la persona legitimada para que comparezca de nuevo y ratifique su solicitud, aseverando la persistencia de su decisión. 9. Reiterada y ratificada nuevamente la solicitud, la persona encargada del registro civil, previa comprobación de la documentación obrante en el expediente, dictará resolución sobre la rectificación registral solicitada dentro del máximo plazo de un mes a contar desde la fecha de la segunda comparecencia. 10. La resolución será recurrible en los términos previstos en la normativa reguladora del registro civil mediante la interposición de recurso de alzada ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. 11. Cuando se trate de personas con discapacidad, en el procedimiento de rectificación registral de la mención relativa al sexo, se garantizarán los medios y recursos de apoyo materiales y humanos, incluidas las medidas de accesibilidad y diseño universales que resulten precisas para que reciban la información, formen y expresen su voluntad, otorguen su consentimiento y se comuniquen e interactúen con el entorno de modo libre. Artículo 40. Autoridad competente. La competencia para la tramitación del procedimiento de rectificación registral de la mención del sexo corresponderá a la persona encargada de la oficina del registro civil en la que se hubiera presentado la solicitud. Artículo 41. Efectos. 1. La resolución que acuerde la rectificación de la mención registral del sexo tendrá efectos constitutivos a partir de su inscripción en el registro civil. 2. La rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición. 3. La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre no alterarán el régimen jurídico que, con anterior a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. 4. La persona que rectifique la mención registral del sexo pasando del sexo masculino al femenino no podrá ser beneficiaria de medidas de acción positiva adoptadas específicamente en favor de las mujeres en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres respecto de las situaciones jurídicas anteriores a la rectificación registral. No obstante, la persona que rectifique la mención registral pasando de sexo femenino al masculino conservará los derechos patrimoniales consolidados que se han derivado de estas medidas de acción positiva sin que haya lugar a su reintegro o devolución. 5. Respecto de las situaciones jurídicas que traigan causa del sexo registral en el momento del nacimiento, la persona conservará, en su caso, los derechos inherentes al mismo en los términos establecidos en la legislación sectorial. Artículo 42. Reversibilidad de la rectificación de la mención registral relativa al sexo de las personas. Transcurridos 6 meses desde la inscripción en el registro civil de la rectificación de la mención registral relativa al sexo, las personas que hubieran promovido dicha rectificación podrán recuperar la mención registral del sexo que figuraba previamente a dicha rectificación en el registro civil, siguiendo el mismo procedimiento establecido en este capítulo para la rectificación registral. En el caso de que, tras haberse rectificado la modificación inicial, si quisiese proceder a una nueva rectificación, habrá de seguirse el procedimiento establecido en el capítulo 1 del título 2 de la Ley 15/2015 de 2 de julio. Artículo 43. Cambio de nombre en el registro civil de personas menores de edad. Las personas trans menores de edad, hayan iniciado o no el procedimiento de rectificación de la mención relativa al sexo, tienen derecho a obtener la inscripción registral de cambio de nombre por razones de identidad sexual, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil. Artículo 44. Adecuación de documentos a la mención registral relativa al sexo. 1. En los documentos oficiales de identificación, la determinación del sexo se corresponderá con la registral. Tras la rectificación o anotación registral, las autoridades procederán a la expedición de un nuevo documento nacional de identidad a petición de la persona interesada o de su representante voluntario o legal, ajustado a la inscripción registral rectificada. En todo caso, se conservará el mismo número de documento nacional de identidad. 2. La persona interesada o su representante voluntario o legal podrán solicitar la reexpedición de cualquier documento, título, diploma o certificado ajustado a la inscripción registral rectificada a cualquier autoridad, organismo o institución pública o privada
cualquiera que sea su naturaleza. En la nueva expedición de dichos documentos se garantizará en todo caso por las autoridades, organismos e instituciones que los expidieron en su momento la adecuada identificación de la persona a cuyo favor se expidan los referidos documentos, en su caso, mediante la oportuna impresión en el duplicado del documento del mismo número de documento nacional de identidad o la misma clave registral que figurase en el original. 3. Las tasas que graven los trámites para la adecuación a la mención registral relativa al sexo de los documentos previstos en este artículo se adecuarán al principio de capacidad económica previsto en los artículos 8 de la Ley 8/1989 del 13 de abril de tasas y precios públicos. 4. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, establecerán procedimientos accesibles, ágiles y que garanticen la protección de los datos de carácter personal para la adecuación de documentos a la nueva mención relativa al sexo y, en su caso, al nombre. Artículo 45. Adecuación de los documentos expedidos a personas extranjeras. 1. Las personas extranjeras que acrediten la imposibilidad legal o de hecho de llevar a efecto la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, al nombre en su país de origen, siempre que cumplan con los requisitos de legitimación previstos en esta ley, excepto el de estar en posesión de la nacionalidad española, podrán interesar la rectificación de la mención del sexo y el cambio del nombre en los documentos que se les expidan ante la autoridad competente para ello. A estos efectos, la autoridad competente instará al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a que recabe la información disponible a la representación exterior de España que corresponda sobre si en el país de origen existen impedimentos legales o de hecho para llevar a cabo dicha rectificación registral. Dicho ministerio comunicará la información disponible a la autoridad solicitante en el plazo máximo de un mes. 2. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, habrán de habilitar procedimientos de adecuación de los documentos expedidos a los extranjeros que se encuentren en situación administrativa regular en España, que hayan procedido a realizar la rectificación registral correspondiente en su país de origen. Artículo 46. Adecuación de documentos al cambio de nombre en el registro civil de personas menores de edad y principio de no discriminación. 1. En virtud del principio de respeto a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y del derecho a la intimidad, las personas menores de edad que hayan obtenido la inscripción registral del cambio de nombre por razones de identidad sexual sin modificar dicha mención relativa al sexo en su inscripción de nacimiento, tienen derecho a que las administraciones públicas, las entidades privadas y cualquier persona natural o jurídica con la que se relacionan expidan todos los documentos de la persona menor de edad con constancia de su nombre tal como aparezca inscrito por la rectificación operada en el registro civil. 2. Las mismas administraciones públicas, entidades y personas estarán obligadas a dispensar a la persona menor de edad que haya cambiado su nombre en el registro civil el trato que corresponda a las personas del sexo con el que se identifica, sin que pueda producirse discriminación alguna por tal motivo y debiendo prevalecer siempre el principio de igualdad de trato. 3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el cambio de nombre en el registro previsto en este artículo no afectará a los derechos que puedan corresponder a las personas de acuerdo con su sexo registral. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.